daños materiales a organismos públicos y privados y a particulares, a quienes se les vulneró el derecho al libre tránsito, a la salud, al trabajo, a la educación, entre muchos otros derechos. Hubo que desplegar a los fiscales a nivel nacional para iniciar las investigaciones, atender a las víctimas, y en el cumplimiento de su deber perdió la vida Julio González, uno de nuestros fiscales. Recordamos hoy a Julio González, un fiscal valiente, trabajador, abnegado, heroico, como son heroicos todos los fiscales del Ministerio Público. Como lo es Katherine Harrington. Katherine, mujer valiente, a quien le expreso todo mi apoyo. Katherine, no solamente el apoyo de la fiscal general, sino de toda la institución del Ministerio Público, y estoy segura de que todo el pueblo venezolano está contigo. Pretenden impedir que nuestros fiscales cumplan con sus funciones, quieren impedir que Katherine trabaje. ¿Y cuál es la función del Ministerio Público? El ejercicio de la acción penal y la defensa de la constitucionalidad y del orden democrático. Pero los poderosos del norte no quieren que Katherine trabaje. La geopolítica energética de los Estados Unidos no conoce límites en la violación de los derechos humanos, a la soberanía política y a la autodeterminación de los pueblos. Oigan esto. Sus planes colonialistas para apoderarse de los recursos naturales de los pueblos los ejecutan sobre el sufrimiento, la muerte y la destrucción de naciones enteras. Con argumentos falaces, con mentiras, como enfrentar organizaciones terroristas y armamentismo nuclear, han ejecutado inhumanos despliegues militares contra pueblos inocentes para derrocar sus gobiernos y tomar el control de sus riquezas petroleras y gasíferas. Hoy el objetivo es Venezuela. La mayor reserva petrolera está en Venezuela, la mayor reserva petrolera del mundo. Y la falacia, ya se ha dicho, la violación a los derechos humanos. Ahora continuarán con su plan criminal para desestabilizar la institución democrática de nuestro país. Y hablo por el organismo que represento. Nada ni nadie intimidará al Ministerio Público. Nada impedirá que cumplamos con nuestro deber, el ejercicio de la acción penal y proteger el derecho de los venezolanos. Mantenemos una lucha permanente por la defensa de los derechos humanos. Aquí en este informe lo vamos a expresar. Y también contra la corrupción. Nuestras competencias las ejercemos con total independencia de gobiernos extranjeros y como institución hoy reafirmamos la paz como valor supremo, el derecho a la soberanía, a la no injerencia y a la autodeterminación de los pueblos. Lo cierto es que, a pesar de toda esta acción, aun cuando fuimos víctimas, frente a todos estos hechos delictivos, el Ministerio Público actuó apegado a la normativa legal y constitucional, con firmeza, pero siempre respetando el debido proceso y los derechos humanos, protegiendo a las víctimas,
y nuestra acción contrastó con el desprecio que mostraron hacia la vida de las personas los organizadores de estas manifestaciones llamadas guarimba. Y no obstante, que es lo más inaudito, los factores políticos que cometieron delitos pretenden no ser juzgados por ellos. Y lo que hacen es atacar irracionalmente cualquier acción del Estado, sea del Ministerio Público o de cualquier organismo del Estado, para establecer las responsabilidades penales en que pudieron haber incurrido. Es decir, que si nosotros actuamos en el ejercicio de la acción penal, vamos a ser cuestionados. Bueno, ya estamos siendo cuestionados a nivel internacional. Nuestra fiscal, que hay que protegerla. Tenemos que estar pendientes de Catherine Harrington, de su familia y sobre todo brindarle solidaridad. El Ministerio Público, por estas acciones, presentó ante los tribunales de control 3.351 personas, elaboró y consignó 457 acusaciones que involucró a 1.402 personas. Nuestros expertos practicaron 638 reconocimientos médicos y 448 experticias e inspecciones, entre ellas autopsias, balística, hematológica, y prestaron la debida atención a las víctimas, lo que implicó un trabajo adicional al desenvolvimiento normal del Ministerio Público. Tuvimos un trabajo adicional que realizar. Y como garantes de la protección y defensa de los derechos humanos, en todos aquellos hechos donde se produjo exceso policial, hubo contundencia. Por eso, en el marco de estos hechos, se acusó a 30 funcionarios. Por ejemplo, por la muerte de Basilda Costa, se acusó a 8 funcionarios, un comisario del SEBIN por homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. Este se encuentra privado de libertad. Y se acusaron a 7 funcionarios más también por ese caso: asociación para delinquir, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. Por la muerte de la joven Geraldine Moreno, ocurrida en Valencia, se acusó a 4 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. 2 de ellos se encuentran privados de libertad. Por la muerte de Asdrúbal Rodríguez Araguayán, se acusó a 2 funcionarios de la policía de Chacao por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. Se encuentran privados de libertad. Y esto es solo por mencionar algunos, pero yo quiero recordar que yo no conozco, y aquí está la Comisión por la Justicia y la Verdad, yo no conozco un solo detenido por los asesinatos, torturas, desapariciones, ejecuciones que se produjeron en la Cuarta República. Yo no conozco una sola investigación que se haya iniciado y que haya culminado con la condena, la sentencia condenatoria contra alguna persona que haya violado los derechos humanos durante la Cuarta República. Contrasta con la Quinta República, el respeto a los derechos humanos, como nosotros nos abocamos inmediatamente a investigar y a pedir las sanciones que correspondan por los responsables de la violación a los derechos humanos. A pesar de toda esta violencia, el Ministerio Público continuó prestando un servicio de calidad a la sociedad venezolana. Debieron ser atendidos en la unidad de atención a la víctima a nivel nacional 128.166 personas y en la oficina de orientación al ciudadano 99.503 personas. Y continuó actuando contundentemente. En ese sentido, en el 2014 fueron presentados ante los tribunales penales un total de 775.857 actos conclusivos y se realizó 94.306 imputaciones. Los fiscales de flagrancia debieron presentar ante los tribunales
a través de 147.875 procedimientos por flagrancia a 200.489 personas que fueron sorprendidas en la comisión de un delito. Otro hecho que amenazó la estabilidad del país fueron las acciones de contrabando, especulación, boicot y acaparamiento, que atentaron contra la soberanía del Estado venezolano, que atentaron y que siguen atentando contra la soberanía alimentaria venezolana. Por lo que, por conducto de la Dirección General contra la Delincuencia Organizada, el Ministerio Público trabajó activamente para hacer efectiva la responsabilidad de estos grupos organizados e incautar alimentos y material estratégico. En ese sentido fueron aprehendidos por esos casos nada más 2.606 personas. Entre ellas se acusaron a 1.019, de las cuales ya han sido condenadas 218 por admisión de los hechos. Es decir, que aceptaron y reconocieron que se habían incurrido en el delito de contrabando. Pero lo más importante de este trabajo fue que se logró desarticular a algunas redes delictivas que operaban y quienes se dedicaban a la obtención fraudulenta de divisas, contrabando, legitimación de capitales y asociación para delinquir. En general, en materia de delincuencia organizada, el Ministerio Público acusó ante los tribunales penales a 8.460 personas. También se ejecutó un operativo especial en atención a las víctimas de estafa del concesionario La Venezolana, atendiendo un total de 6.073 personas en todo el país. Por este caso fueron condenadas 5 personas tras admitir los hechos, unas por delito de estafa y otras por favorecimiento en la fuga. Y contra otros 5 ciudadanos se libró orden de captura, a quienes además se le incorporó en el Código Rojo de Interpol. En la lucha contra las drogas, se presentaron ante los tribunales penales 7.951 acusaciones, lográndose importantes condenas, entre ellas a pena máxima, es decir, 30 años, contra 2 hermanos a quienes se les incautó 55 panelas de cocaína en el estado Lara. El Ministerio Público en materia de drogas coordinó la ejecución de 246 actos de incineración de drogas, en las que se destruyeron aproximadamente 46 toneladas de cocaína, marihuana, crack y heroína. En la lucha contra la legitimación de capitales se destaca la condena a 10 años de prisión de una ciudadana que fue aprehendida en el aeropuerto de Maiquetía con más de $400.000 en efectivo, cuya procedencia y destino se desconoce. Asimismo, en materia de antiextorsión y secuestro, en noviembre de 2014, para garantizar la efectividad de las investigaciones y desarticular grupos delictivos organizados, el 10 de noviembre se inauguró la Dirección contra la Extorsión y el Secuestro. Esta dirección, en apenas mes y medio, presentó ante los tribunales penales 174 acusaciones. Debo destacar en esta materia la sentencia lograda por el Ministerio Público por el secuestro del pelotero de las Grandes Ligas, Wilson Ramos, ocurrido en Valencia, Estado Carabobo. La contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público permitió que el 16 de julio de 2014, 3 hombres y una mujer admitieran en audiencia su responsabilidad en el secuestro del beisbolista, siendo condenados apenas entre 13 y 14 años de prisión. En materia de delitos comunes, se destacan la acción ejecutada por el Ministerio Público contra 3 ciudadanos por la muerte del alcalde del municipio Arismendi en el estado Sucre, Enrique Franceschi, ocurrido el 20 de julio de 2014. A estas personas se les acusó por los delitos de homicidio calificado con alevosía en ejecución de un robo, uso de adolescentes para delinquir. Estas personas admitieron los hechos,
que les fue imputado por el Ministerio Público y fueron condenados a 17 y 18 años de prisión. Nosotros vamos a observar a lo largo de este informe que muchos casos se admiten los hechos, los imputados admiten los hechos y los admiten porque saben de la contundencia de las actuaciones del Ministerio Público, conocen la contundencia y la veracidad de las pruebas que ofrece el Ministerio Público en cada una de las investigaciones penales que presenta y el proceso penal que se sigue ante los tribunales. Por la muerte de Juan Crisóstomo Montoya se acusó a una persona por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y porte ilícito de arma de fuego. Por la muerte de Eliezer Otaiza se identificaron 11 intervinientes en el homicidio, 9 adultos y 2 adolescentes, de los cuales han sido aprehendidos 6 adultos, a quienes se le acusó por los delitos de homicidio calificado durante la ejecución de un robo agravado y uso de adolescentes para delinquir. Los 2 adolescentes admitieron los hechos y fueron condenados. Resta por aprehender a otros 3 imputados a quienes hasta la presente fecha se encuentran evadidos del proceso penal. Y por el caso del diputado Robert Serra y María Herrera, un diputado de esta honorable Asamblea Nacional, que ocurrió el 1 de octubre de 2014, se acusó a 9 personas por los delitos de homicidio agravado, homicidio calificado, robo agravado y asociación para delinquir. Aún 4 personas se encuentran sustraídas de la justicia: Jason Orozco, Emer Fariñe, Lesbia Mendoza y Leiber Padilla. Los 3 primeros tienen orden de captura e incorporados en el alerta roja de Interpol, mientras que Leiber Padilla se encuentra privado de libertad en Colombia y se está a la espera de que sea extraditado a Venezuela. Yo señalé los nombres porque este hecho tan abominable tiene que ser del conocimiento público las personas que están siendo solicitadas por la justicia venezolana. Por la muerte de Luis Gómez y Gustavo Jiménez, cuyos cadáveres fueron encontrados en el Parque Guaraíra Repano el 5/4 de 2014, se acusó a 2 ciudadanos, a uno de ellos por los delitos de homicidio calificado durante la ejecución de un robo agravado, perpetrado con alevosía, también por ocultamiento y modificación de arma de fuego y por robo agravado. Se encuentran privados de libertad. Por la muerte de Mónica Spear y Henry Thomas Berry y las lesiones de la hija de ambos, se encuentran privados de libertad 11 personas. A 10 de ellos se les acusó por los delitos de homicidio intencional calificado en ejecución de un robo agravado, homicidio intencional calificado en grado de frustración, asociación para delinquir y colocación de obstáculos en la vía pública. 3 de ellos admitieron los hechos imputados por el Ministerio Público y fueron condenados, uno a cumplir una pena de 26 años de prisión y 2 a 24. Por la muerte de Arturo Alexis Martínez, hermano de un diputado de esta asamblea, del diputado Francisco Martínez, ocurrida el 20 de febrero de 2014, tras recibir un impacto de bala mientras limpiaba en la vía pública una barricada, la cual obstruía la vía de circulación y que había sido colocada por los manifestantes en una avenida de Barquisimeto, Estado Lara, o sea, para impedir el libre tránsito. Y el hermano del diputado pretendió pasar y limpiar el espacio para facilitar también el tránsito de los demás ciudadanos. Bueno, la respuesta que recibió al ejecutar esa acción fue un disparo de arma de fuego que le cegó la vida. Por este hecho fue acusado un ciudadano por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, porte ilícito de arma de fuego, intimidación pública, instigación al odio y se encuentra actualmente privado de libertad. Por la muerte de la intérprete de señas, Adriana Urquiola, está perfectamente identificado el presunto autor y estamos a la espera de su captura, ya que tiene
una orden de aprehensión y también está incorporado en el Código Rojo de Interpol. Y yo tengo una cifra por aquí de los órdenes de captura por homicidio que están pendientes, y quiero hacer un llamado a los cuerpos de seguridad a la necesidad de ejecutar estas órdenes de aprehensión, no solamente en materia de homicidio, sino todas, para que no haya impunidad, para que haya justicia. Tenemos 2.418 órdenes de aprehensión solamente por homicidios pendientes por ejecutar, entre ellas, por supuesto, la de Adriano Urquiola y el diputado Robert Serra. Y así el Ministerio Público continuó. En el marco de la gran misión A Toda Vida Venezuela, coordinó la inutilización de 15.040 armas de fuego a escala nacional, a través de 152 actos, y la destrucción de 26.518 armas mediante 2 operativos a nivel nacional. En materia de vehículos, se realizó una serie de actuaciones que permitieron la desarticulación de 33 bandas criminales que se dedicaban al robo y hurto de vehículos. Además, se recuperaron 2.973 vehículos, de los cuales 2.356 fueron entregados a sus propietarios. Se continuó con la regulación de los estacionamientos judiciales en varios estados del país a través de allanamientos e inspecciones, recuperando un total de 1.816 vehículos para ser entregados a sus propietarios, detectando la existencia de 2.337 con seriales alterados y 3.747 declarados inservibles. A tales efectos fueron elaboradas por nuestros expertos 7.882 experticias. En la lucha contra la corrupción, porque sí, el Ministerio Público trabaja en la lucha contra la corrupción y por el respeto a los derechos humanos también. Se estructuró una metodología para impulsar 4.175 investigaciones solamente en irregularidades en la adquisición y otorgamiento de dólares a través de Cadivi, hoy Cencoex, las cuales involucran a 2.716 personas naturales y 1.459 empresas, imputándose a 375 personas. De estas cifras, 224 fueron acusadas y de estas 115 fueron condenadas tras admitir los hechos. Respecto a los casos de personas jurídicas, fueron presentadas ante los tribunales penales 170 acusaciones contra representantes de estas empresas. De las acciones ejecutadas a este respecto, hago referencia a la acusación contra representantes de la empresa Electric Shock Blue, a quien se le liquidó 52 millones de dólares, y la acusación contra representantes de la empresa Trébol Rojo, a quien se le liquidó 49 millones de dólares. En cuanto a las personas naturales, el caso de 2 personas que intentaron trasladar hacia el exterior tarjetas de crédito. Una de ellas fue aprehendida con 164 tarjetas y la otra con 104. Estas tarjetas estaban debidamente autorizadas para el consumo de divisas fuera del país. Fueron acusadas por la presunta comisión de delitos de obtención fraudulenta de divisas y todas las personas involucradas están privadas de libertad. Igualmente, en materia de corrupción, se acusó a 9 exalcaldes del país. Algunos están en fase de juicio, otros ya fueron condenados. Estos puedo hacer mención, municipios Alto Orinoco, en Amazonas, Morán de Lara, Maturín de Monagas, San Fernando de Apure, Mérida, Alberto Adriani, Valencia de Carabobo, Apure, San Fernando, Guanarito Portuguesa, Sucre del Estado Falcón, en la lucha contra la corrupción. Pero también el Ministerio Público conoce en materia de niños, niñas y adolescentes, en materia de familia.
y se ejecutaron un total de 91.508 procedimientos para hacer posible la resolución de conflictos familiares relativos a obligación de manutención, régimen de convivencia, patria potestad, tutela, curatela, colocación familiar y adopción, porque aparte de ejercer la acción penal, el Ministerio Público también le corresponde velar por la protección de la familia, los niños, niñas y adolescentes. Se presentaron, sin embargo, 9.676 acusaciones. Entre ellas podemos señalar en el estado Lara el caso de una mujer que decapitó a su niña, a su hija de apenas año y medio. Se le acusó por homicidio calificado. Actualmente está privada de libertad. En defensa de las mujeres, se presentaron ante los tribunales penales 10.532 acusaciones. Se destaca la acusación contra un ciudadano por el delito de homicidio calificado en perjuicio de su cónyuge y abuso sexual en perjuicio de sus 2 hijas adolescentes, hecho ocurrido en el Junquito, aquí en el Distrito Capital. También la condenatoria a 30 años de prisión contra un ciudadano por los delitos de homicidio calificado en perjuicio de su cónyuge, trato cruel, actos lascivos en perjuicio de la menor hija de ella, hecho ocurrido en San Carlos, Estado Cojedes. En materia de derechos fundamentales y como institución perteneciente a un Estado respetuoso de los derechos humanos, el Ministerio Público, con el apoyo de nuestros expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, continuó trabajando en la defensa de los derechos humanos para sancionar a los responsables de su violación. Por eso, el 14 de mayo de 2014 se logró la condena de 13 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a 15 años de prisión, quienes admitieron los hechos en la muerte de una madre y su hija adolescente ocurrida en el sector Las Calderas del estado Falcón, cuando los guardias nacionales dispararon contra el vehículo en que éstas se desplazaban. Igualmente, en la condena a 5 funcionarios del 6CPC a 17 años de prisión por la muerte de 3 detenidos de la División de Captura del Rosal. Estas personas murieron en la referida sede por golpes y tortura, tal como se demostró en el juicio. Se ejecutó igualmente el plan de descongestionamiento en materia de derechos fundamentales de los centros de detención preventiva a nivel nacional y se adelantó un proceso de identificación y filiación de los privados de libertad que se encontraban en estos centros, lográndose el traslado de 3.495 privados de libertad y la cedulación de 1.200 de ellos. En apoyo al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, se ejecutó el Plan Cayapa en varios estados del país, obteniendo como resultado la asistencia de 14.065 personas detenidas. Se participó asimismo con este ministerio en el desalojo del internado judicial de Los Teques a los fines de distribuir a la población privada de libertad en los distintos recintos carcelarios. Y en el marco de la Comisión por la Justicia y la Verdad, creada para investigar y sancionar los homicidios, torturas y desapariciones forzadas por razones políticas durante los años 58 al 98, se iniciaron 22 investigaciones durante el 2014 y se exhumaron e identificaron los restos de rudas mesones que fueron entregados a sus familiares. Yo quiero recordar que Rudas Mesón era un estudiante de 16 años que participó en una manifestación estudiantil en el Silencio aquí en Caracas y lo mataron, los cuerpos policiales lo mataron. Pero no conforme con eso, durante el velatorio, estaban velando el cadáver, sus familiares en su casa, fueron los cuerpos de seguridad y secuestraron el cadáver. Eso ocurría en este país. Ocurría a la vista complaciente de muchos que hoy se rasgan las vestiduras en nombre de los derechos humanos.
investigación alguna, nunca hubo ningún detenido. Impune la muerte de Rudas Mesones, así como quedó impune la muerte de muchos otros, Noel Rodríguez, Jorge Rodríguez y otros tantos, y ustedes mismos que fueron víctimas también de las torturas y lograron sobrevivir a las torturas y a las persecuciones. En materia internacional, el Ministerio Público formó parte de la delegación venezolana que acudió a Ginebra el 6 y 7 de noviembre de 2014 a defender la República ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, donde se informó acerca de las políticas del Estado para garantizar los derechos humanos y sobre casos requeridos, en su mayoría vinculados a las guarimbas. 43 fallecidos, 878 lesionados, daños a la propiedad, y el Estado venezolano para proteger a las víctimas, y aún así fuimos requeridos por la actuación del Estado. Pero para las víctimas no hubo ningún pronunciamiento, han sido invisibilizadas los familiares de los 43 fallecidos, aquí y a nivel internacional, ¿no? Lo cierto es que el Ministerio Público tuvo una participación destacada, desmintió la denuncia de grupos de privados de libertad sobre su presunto aislamiento y prohibición de visitas, con contundentes pruebas, desmontando con ello la campaña de mentiras contra Venezuela a nivel internacional. Igualmente, durante la segunda Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que agrupa los ministerios públicos de la región, esta se pronunció de manera unánime, rechazando los actos de violencia que sufrió el Ministerio Público y lamentando el fallecimiento del fiscal venezolano que perdió la vida en el cumplimiento de su deber. De verdad que, a pesar de las agresiones que sufrió la institución, la muerte de nuestro fiscal, todavía yo no he recibido la primera llamada, el primer comunicado, la primera expresión de solidaridad por la muerte de un fiscal. Perdió la vida el fiscal, ni tampoco por las agresiones, los daños que sufrió el Ministerio Público. Es decir, no importa si matan a un fiscal, si matan a los efectivos de la policía o de la Guardia Nacional, eso no tienen doliente, eso no importa. Los que importan son los otros. No puede ser, porque de los 43 fallecidos, 10 son efectivos de los cuerpos policiales de la Guardia Nacional y un fiscal del Ministerio Público. En materia ambiental, el planeta lamentablemente transita por un ataque feroz al ambiente, causando un desequilibrio ecológico donde Venezuela no escapa de esta tragedia planetaria. El Ministerio Público, dentro de su vocación ambientalista, entre otros, logró la condenatoria contra un ciudadano por el delito de manejo de desechos peligrosos, producto del vertido de sustancias químicas en un galpón ubicado en Maracay, estado Aragua, cuya evaporación generó diversas patologías en los habitantes de sectores aledaños, y se acusó a otro en Mérida por el delito de envenenamiento de aguas de uso público, vertido de materiales degradantes y manejo indebido de sustancias peligrosas. Se lograron medidas cautelares de carácter ambiental para la protección de los parques nacionales Guaraíra de Repano, Canaima, Henry Pittier y San Esteban, con el fin de evitar daños ambientales. En los estados Amazonas, Bolívar y Delta Macuro, ecosistemas de alta sensibilidad, y para preservar la diversidad biológica, los minerales de gran demanda y evitar el ejercicio ilegal de la minería, se logró el desmantelamiento de campamentos instalados para esta práctica delictiva. La Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, esta fue creada también el año pasado, en el 2014, para dirigir y organizar las direcciones técnico-científicas y de investigaciones, los laboratorios criminalísticos, supervisar el trabajo de la unidad técnico-ambiental,
la de telefonía y anti-extorsión y secuestro. Sé que se me escapan algunos, pero en general eso. Lo cierto es que coordina todas las dependencias y laboratorios del Ministerio Público y nos ha permitido generar experticias propias, incorporarlas a la investigación penal, porque establecer la verdad de los hechos requiere del auxilio de la criminalística y de las ciencias forenses para no cometer injusticias, como por ejemplo condenar a un inocente o absolver a un culpable. Es determinante en una investigación penal las pruebas científicas, la balística, las autopsias, reconstrucción de los hechos, la planimetría. Eso es determinante y nosotros hemos puesto un marcado esfuerzo para desarrollar nuestras capacidades técnicas y científicas en la investigación de los hechos punibles. Y necesitamos un buen equipo de investigadores para auxiliar criminalísticamente y científicamente en dichas tareas. Estamos urgidos de eso. Todos nuestros expertos han tenido que intervenir y realizar actuaciones tales como autopsias, exhumaciones, tomas de muestras de interés criminalístico, reconstrucción de los hechos,